noches con todos, bienvenidos. Hoy día tenemos una clase más con respecto a la persona del anticristo y hoy día es una clase un poco diferente a las anteriores. Y es que hoy día vamos a empezar a ver como teorías, posturas que nos hablan de la persona del anticristo. Y la teoría que vamos a ver hoy es una teoría que nos habla de que el anticristo, una persona que ya hemos visto que es literal, que no es una fuerza, que no es una institución, sino que es una persona real, no solamente es una persona real, sino que es un híbrido, por así decirlo. Es mitad demonio y mitad humano. Así que el anticristo no sería solamente un hombre, sino que sería una mezcla. Sería una mezcla entre Satanás y una mezcla entre un ser humano. Esta teoría es plausible, esta teoría tiene sentido. ¿De dónde las personas pueden sacar esta teoría? Personalmente no es una teoría que yo necesariamente comparto, me parece una teoría plausible, interesante, pero no la comparto al 100%. Les adelanto eso, no es mi teoría. Hay muchos cristianos hoy en día que sostienen esto. Y lo que vamos a ver esta noche es cuáles son los argumentos, cuáles son las razones que llevan a muchas personas a concluir que el anticristo no es solamente un hombre, sino que es mitad demonio, mitad hombre. Así que arranquemos con la presentación como tal. Como ven ustedes en este título, ¿el anticristo será un hijo encarnado de Satanás? Aunque ya ha quedado comprobado que el anticristo será una persona real, hay quienes proponen que no será netamente humano, sino mitad demonio, mitad humano. La palabra anticristo significa alguien en lugar de Cristo o alguien en contra de Cristo. Obviamente las personas que argumentan que el anticristo va a ser mitad demonio, mitad humano, dicen que el significado correcto de anticristo es alguien en lugar de Cristo, porque es alguien que viene a imitarlo, es alguien que viene como una copia del verdadero Mesías, del verdadero Cristo. Recordemos constantemente que cuando hablamos del Mesías estamos hablando de Cristo, que es el mismo significado. En español, la palabra Cristo, la palabra Mesías, es la palabra ungido. Mesías sería en hebreo y Cristo sería en griego, pero tienen el mismo significado. Así que serían como sinónimos, son diferentes traducciones. Ungido, Mesías y Cristo, para que lo tengan siempre presente. Bueno, así como el Padre mandó a su Hijo al mundo, de la misma manera, Satanás mandará a su Hijo al mundo. Esas son más o menos las ideas, los conceptos que sostienen aquellos que dicen que el anticristo va a ser mitad humano, mitad demonio. Así que arranquemos viendo algunas razones que llevan a las personas a concluir eso, y nosotros tomaremos una decisión al final. Al final ustedes tienen que decidir si esta es una teoría plausible, correcta, que se inclina a la verdad, o la descartan por completo. Eso va a depender de cada uno de ustedes al ver la evidencia. Así que arranquemos con la primera razón. La primera razón tiene que ver con la simiente de la serpiente. Ustedes recordarán que la simiente de la serpiente es un pasaje que nosotros vemos en Génesis capítulo 3. El contexto es la caída de Adán y Eva. La serpiente los engaña y luego, en ese contexto, luego de que Eva y luego Adán comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios maldice al ser humano, pero también maldice a la serpiente. Y es en la maldición a la serpiente que los que argumentan que el anticristo será hijo literal de Satanás se aferran a esto. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo. Génesis 3:15. Miren lo que Dios le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Nosotros corroboramos que la serpiente del Edén es Satanás cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Miren lo que dice. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá corroboramos que la serpiente del Edén es Satanás. Pero en la profecía, en la maldición que Dios le lanza a la serpiente, hay un detalle interesante. Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, porque vemos en cierto sentido la salvación que vamos a obtener en Cristo Jesús desde el capítulo 3 de Génesis. Imagínense eso.
Es una profecía de miles de años antes de que Jesús llegara y mucho más de nosotros hoy en día. Pero cuando nosotros vemos la maldición, vemos que la simiente de la mujer es Jesús. Pero acá dice que va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer, que sería Jesús, y entre la simiente de la serpiente. Cuando se utiliza la palabra simiente, se podría traducir como semilla, hablando de la semilla de la mujer, que es Jesús. Pero ¿quién es la semilla de la serpiente? Vamos a volver a leer el capítulo 3, versículo 15, para que vean a lo que me refiero. Pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y su simiente, la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Algunas personas, al ver este versículo y analizarlo, se preguntan, ¿quién es la simiente de la serpiente? Va a haber una enemistad, una lucha entre la simiente de la mujer, que estamos seguros que es Jesús, que es Cristo, pero ¿quién es la simiente de la serpiente? Así como Cristo es Dios encarnado, lo más probable es que la simiente de la serpiente tenga su naturaleza encarnada. Por lo tanto, la simiente de la serpiente sería el anticristo. Pero el anticristo no solamente sería un hombre, así como Jesús no es solamente un hombre, sino que es Satanás, o con su naturaleza hecho hombre. O sea, mitad demonio, mitad hombre. En este versículo se basan muchos para sostener esta teoría. Ya que la simiente de la mujer se refiere a un individuo específico, Jesús, el Hijo de Dios, por lo tanto se concluye que la simiente de la serpiente será un hijo literal de Satanás. Evalúen este versículo, evalúen esta teoría y vean si lo consideran plausible o no, si realmente tiene sentido o no los que argumentan esto. A mí me parece personalmente interesante este versículo. Yo nunca lo había visto así, pero cuando leo los argumentos, este me parece el argumento más fuerte para sostener esa teoría. Porque tiene sentido. La simiente de la mujer habla de Jesús, pero ¿quién es la simiente de la serpiente? Obviamente pienso yo que es el anticristo, concuerdo con eso. Pero podríamos estirar este versículo a decir que el hecho de que la simiente de la mujer tenga divinidad, Jesús, Dios hecho hombre, implicaría que la simiente de la serpiente también tendría una naturaleza, vamos a decirlo, no divina, sino espiritual, como demoníaca. No sé si podríamos estirarlo tanto, pero este es uno de los versículos que usan aquellos que intuyen que el anticristo va a ser un hijo literal de Satanás. Al final de la presentación vamos a ver argumentos en contra, ¿ok? Vamos a ver 3 argumentos que van a rebatir o van a debatir esta postura. Pero ahorita estamos enfocándonos solamente en esta verdad supuesta o supuesta verdad, que el anticristo va a ser un hijo literal de Satanás, mitad hombre, mitad demonio. Veamos ahora la segunda razón. Ya vimos la primera, la simiente de la serpiente. Veamos la segunda, la descripción del anticristo en Isaías. Muchos de nosotros no sabemos que hay ciertas descripciones del anticristo en el profeta Isaías. Y vamos a ver una de ellas. Y por la imagen, ustedes van a darse cuenta de que me voy a referir a un ser que se conoce como Leviatán en el libro de Isaías. Vamos a leer un poquito antes de la aparición de Leviatán en la profecía y también vamos a ver la descripción del mismísimo Leviatán. ¿Dónde lo encontramos esto? En Isaías 26 y luego entrando a Isaías 27. Vamos a leer el pasaje. Dice el Señor por medio de Isaías: «Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Aquel día el Señor castigará con su espada inflexible, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente escurridiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar». El contexto de este versículo, por lo que vemos referido a la indignación del día del Señor, quiere decir la tribulación como tal. Ese periodo que yo considero que va a durar 7 años, donde Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Lo hemos estudiado muchas veces y en cierta profundidad
cuando estudiamos el rapto de la iglesia. Este periodo de tribulación es el que se describe en este pasaje. Pero luego dice el Señor que en ese día el que va a ser castigado va a ser Leviatán. Es serpiente huidiza, serpiente tortuosa. Y que también va a matar al dragón. Por lo tanto, Leviatán no es el dragón. El dragón, a la luz del libro de Apocalipsis, sabemos que es Satanás. Por lo tanto, Leviatán, muchos concluyen que es el mismísimo anticristo. Y el hecho de que el anticristo sea descrito como serpiente tortuosa o como serpiente huidiza, guía a muchos, ya basándose también en el texto de Génesis 3:15, a decir, mira, está uniendo a Leviatán con naturaleza de serpiente. Por eso le dice serpiente huidiza y serpiente tortuosa. Por lo tanto, Leviatán, el anticristo, tiene que tener una naturaleza demoníaca. Tiene que ser mitad hombre y mitad humano. Eso es lo que dicen aquellas personas que sostienen esta teoría y se basan también en este versículo o en estos versículos para argumentar eso. Sumen ahora Génesis 3:15 a Isaías 26:20 al 27:1. Y eso se sumaría como evidencia para concluir que el anticristo es mitad hombre, mitad demonio. Ese es el segundo argumento. Vamos a ver el tercero. Vamos a ver 6 en total, ¿ok? Ezequiel 28, el príncipe de Tiro. Les adelanto y les recomiendo leer Ezequiel 28, porque Ezequiel 28 es un pasaje que se va a dirigir proféticamente hacia el príncipe de Tiro, pero también hacia el rey de Tiro. Toda la descripción del príncipe de Tiro es de alguien humano, alguien que está gobernando, pero cuando Ezequiel le profetiza al rey, ustedes se van a dar cuenta que no se está refiriendo a un hombre, sino que se está refiriendo al mismísimo Satanás. Es como que Satanás estuviera gobernando la región de Tiro y su príncipe fuera influenciado por él. Algunos dicen que este príncipe de Tiro no habla del príncipe de Tiro literal, o que es una sombra nada más de lo que fue ese príncipe de Tiro en la época de Ezequiel, pero que apunta al mismísimo anticristo. Alguien influenciado, pero no solo influenciado, sino también alguien que tiene la naturaleza de Satanás. Vamos a leer, esto es un texto un poquito largo, no vamos a ver el texto de Satanás, sino vamos a ver solamente el del príncipe de Tiro, para que vean a qué se refieren los que argumentan esto. Leamos Ezequiel 28, del 1 al 10. Es una profecía que da el profeta Ezequiel. Dice, de nuevo vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de un Dios, por tanto, voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, un Dios soy, en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a mano de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Uno de los argumentos que van a levantar aquellos que unen a Satanás con el príncipe de Tiro, que lo ponen como el anticristo, es todo lo que hemos leído acá. Y acá sacan varias conclusiones. La primera es que este príncipe de Tiro se cree Dios, toma el lugar de Dios. Nosotros vemos en 2 de Tesalonicenses que Pablo dice que el anticristo se va a meter al templo y se va a proclamar Dios. Vemos lo mismo con el príncipe de Tiro. También se nos dice que el príncipe de Tiro tiene una gran sabiduría, mayor que la del profeta Daniel. Nosotros vemos en el libro de Daniel que el cuerno pequeño, en el capítulo 7, tiene ojos que observan todo.
muchos arguyen de que esos ojos simbolizan sabiduría. Pero también en el capítulo 8 se nos dice que el anticristo va a actuar con intriga, que es alguien muy hábil. Por lo tanto, es como que una referencia a la sabiduría que se le está dando al príncipe de Tiro en ese pasaje. Se corrobora con lo que dice Daniel. Y por último, que acumula grandes riquezas. El príncipe de Tiro es alguien rico y el anticristo, en Daniel 11, se ve que tiene muchas riquezas por la cantidad de gobierno o por las victorias que él ha obtenido. Por lo tanto, dicen muchos que así como Satanás es descrito como el rey de Tiro en la segunda parte del capítulo 28, y el anticristo lo es como el príncipe de Tiro, por lo tanto, el anticristo es el hijo literal del rey, Satanás. Así como Dios por medio de Ezequiel le dice a Satanás que él es el rey de Tiro, y al príncipe es una referencia al anticristo, si el rey es Satanás y el príncipe es el anticristo, sería literalmente su hijo. Personalmente no veo este argumento como muy fuerte, la verdad, pero lo suman a su evidencia. Se centran en Génesis 3:15, agregan Isaías y luego agregan Ezequiel. Y van acumulando como evidencia para llegar a esta conclusión. Personalmente, solamente este argumento no me resultaría convincente, pero les estoy compartiendo las bases de esta postura. La postura que ve a Satanás como un demonio y un humano. Mitad demonio, mitad humano. Así que ya hemos visto el tercer argumento. Pasemos ahora al cuarto. El padre de la mentira. Esta es la cuarta razón. El padre de la mentira. Ya saben que se refiere a Satanás. Pero ¿por qué este podría ser un argumento que nos habla de que el anticristo va a ser hijo de Satanás? Vamos a decirlo. Cuando nosotros leemos Juan 8:44, se dice que Satanás es el padre de la mentira. Vamos a leer. Dice Jesús: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Una de las cosas que subrayan los que argumentan esta naturaleza del anticristo, dicen que antes de mentira, en el idioma original está el término la mentira, que habla de una persona. O sea, no es eres padre de mentira, sino eres padre de la mentira. Y van a argumentar de que esa la mentira está hablando de una persona, y esta persona se refiere al anticristo. ¿Por qué dicen esto? Porque Pablo, cuando habla del anticristo, en 2 de Tesalonicenses 2:11, dice lo siguiente: por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira. Y van a decir que la mentira está refiriéndose a la persona del anticristo. Así como Jesús es la verdad, Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el anticristo va a ser la mentira. Por lo tanto, el anticristo es hijo de Satanás, porque Satanás es padre de la mentira. Un argumento un poco rebuscado, la verdad, pero tengo que compartirlo con ustedes, para que ustedes tengan la evidencia, los argumentos y lleguen a una conclusión. Porque de eso se trata estas clases. Estamos viendo a la persona del anticristo. Así que tienen que conocer las distintas posturas que hay con respecto a su persona. Ya hemos argumentado en clases anteriores la realidad del anticristo, la personalidad del anticristo y la interpretación de la iglesia en la historia con respecto a la persona del anticristo. Pero ahora estamos viendo teorías con respecto a su naturaleza. Y esta es la teoría de la naturaleza humana y demoníaca al mismo tiempo. Sigamos viendo otro argumento más. Veamos la razón o el argumento número 5. El hijo de perdición. Es un argumento cortito nada más y se basa en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:3, donde Pablo dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ellos suman este versículo a la evidencia. Obviamente el contexto del pasaje habla del día del Señor. Los tesalonicenses no sabían si ya estaban en el día del Señor, en el tiempo de la ira, y por eso estaban asustados. Y Pablo le dice: no, muchachos, para que llegue la ira o cuando ya la ira haya llegado, tiene que suceder la aparición del anticristo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por lo tanto van a decir que así como Jesús es Dios encarnado, Satanás, el hijo de perdición, va a ser Satanás, el anticristo va a ser Satanás encarnado, por así decirlo, su naturaleza encarnada. Un argumento que suma más, pero este sí yo no lo veo para nada factible. Y por último, vamos a ver
la razón número 6. La llegada de la bestia está íntimamente relacionada con el diablo. Nosotros vemos a la luz del libro de Apocalipsis que el anticristo es referido como la bestia y Satanás como el dragón. Cuando vemos a las dos personalidades, a la persona del dragón y a la persona de la bestia, vemos que hay muchas referencias que nos indican que son prácticamente el mismo. Y por eso van a decir, el anticristo y Satanás son o comparten la misma naturaleza. Por lo tanto, el anticristo es mitad demonio, mitad humano. Veamos a qué se refieren. Apocalipsis 13:1 nos habla acerca del dragón. Acerca de la bestia, del anticristo. Y dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Si se dan cuenta, la bestia, el anticristo, tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Pero cuando vemos en el capítulo anterior la descripción del dragón, que es Satanás, miren lo que dicen. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Nuevamente estamos viendo que el anticristo, la bestia y el dragón, los dos tienen exactamente 10 cuernos y exactamente 7 cabezas. Por lo tanto, eso sería como un indicio, como algo que nos indica que los dos tienen la misma naturaleza, que Satanás y el anticristo tienen la misma naturaleza. Así lo ven ellos. Y obviamente yo lo interpreto como que el anticristo va a estar poseído por el mismísimo Satanás, pero los que argumentan que el anticristo es mitad demonio, mitad humano, van a decir que no significa eso, sino que el anticristo va a tener una naturaleza demoníaca al mismo nivel que Satanás. Eso es lo que dicen. Y por lo tanto sería un hijo literal de Satanás, basados también en lo que dice Génesis 3:15, que va a poner enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. ¿Okay? Esos serían los argumentos, los 6 argumentos que nos indican de que el anticristo no va a ser solamente un hombre, sino Satanás o la naturaleza de Satanás mezclada con humanidad. Ustedes ahora pueden ver si les parece factible esta teoría o si realmente les parece descabellada, ¿no? Realmente no tiene sentido, no la ven fuerte, no ven buenos argumentos en esa postura, sí que al final es su elección. Realmente no podemos saber a ciencia cierta si el anticristo va a ser literalmente solamente un hombre o mitad hombre, mitad demonio. No lo podemos saber al 100%, cada uno de ustedes tendrá que tomar su postura, pero quería compartirles esto. Pero veamos algunas objeciones que luego quiero conversar con ustedes a ver qué piensan al respecto. ¿Ok? Veamos los argumentos que objetan esta teoría. Los argumentos son los siguientes. Que los pasajes en cierto sentido se pueden interpretar de otra manera. Por ejemplo, el que les dije de Apocalipsis, yo lo interpreto como que lo que indica el dragón y la bestia, que son iguales, es que el anticristo va a tener posesión demoníaca y que va a tener toda la autoridad del dragón. Por eso es que se describen igual. Hay otras personas que van a decir que el hecho de que Satanás sea el padre de la mentira no indica de que realmente la mentira sea una persona. Es el padre del engaño. Igual cuando habla del hijo de perdición. No tiene mucho sentido llevar esos versículos a ese extremo. Yo creo que el único al cual yo podría decir, mira, sí tiene cierto sentido, es la simiente. Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero también podría ser un lenguaje figurado, porque todo ese pasaje, en cierto sentido, es figurado. La serpiente, o Jesús no pisa la cabeza de la serpiente literalmente. Por lo tanto, no necesariamente indica que el anticristo va a ser un hijo de Satanás. Así que los pasajes que hemos visto se pueden interpretar de otra manera. No necesariamente se tienen que interpretar de la manera que hemos visto esta noche. Segunda objeción. Los seres angelicales no se reproducen. Obviamente, las personas que argumentan esto basan alguna de esas cosas con respecto a lo que Jesús dijo de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y también en Génesis 1:21, donde se nos dice que cada especie se multiplica entre su propia especie. Por lo tanto, un ser espiritual como Satanás no se podría mezclar con un humano. Esas personas que objetan eso obviamente no consideran que Génesis capítulo 6 nos enseñe que las mujeres se mezclaron con seres angelicales y dieron producto a lo que se conoce como los nefilim.
algo que se describe con mucho detalle en el libro de Enoch, por ejemplo. Ellos argumentan que no, que eso es otra interpretación, y que un ángel o un ser espiritual no se puede mezclar con un ser humano. Esa sería la segunda objeción. Y la tercera objeción me parece interesante, y eso quiero conversarlo con ustedes. ¿Cómo sabe Satanás cuándo va a concebir al anticristo? Ellos dicen, mira, si realmente el anticristo sería un hijo literal de Satanás, Satanás tendría que saber la fecha exacta cuándo concebir al anticristo. Porque el anticristo ya tiene que ser una persona adulta que tenga un rol de poder para entrar en escena. Por lo tanto, él tendría que saber el tiempo. Y los tiempos son de Dios, no son de Satanás. Satanás no escoge los tiempos, los escoge Dios. Por lo tanto, Satanás tendría que tener un hijo literal de él en todo momento, para que cuando realmente suceda o se dé la posibilidad, ella tenga a alguien preparado. Por lo tanto, no tiene sentido estos argumentos. Estas son las tres objeciones que levantan muchos para atacar esta postura. No sé si les parecen buenas o no, la vamos a conversar a continuación. Ahora sí, concluyamos. Concluyendo, aunque esta teoría tiene algunos argumentos fuertes, no podemos asegurar al 100% si realmente el anticristo será un híbrido de Satanás y una humana, o un híbrido de Satanás con una humana, sería la frase correcta. Entonces realmente no podemos saber, pero tenemos argumentos de un lado y tenemos argumentos del otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será humano nada más o será un híbrido? Los leo en los comentarios. Gracias por su atención. Vamos a leerlos ahora. No ha sido una clase muy larga, la verdad, pero quiero pasar un tiempo conversando con ustedes a ver qué les parece esta teoría. Así que voy a leerlos en los comentarios. Espero que tengan alguna teoría, alguna pregunta, algún comentario para poder enriquecer un poquito la clase. Megano dice, yo creo que sí, porque la Biblia dice que el fin será como en las épocas de Noé. La teoría híbrida tiene sentido. Megano comparte la teoría de que lo que sucede en los días de Noé es esa mezcla entre ángeles caídos y las mujeres, y que dan producto a gigantes que son los Nefilim. Eso, como dije, se describe mucho en el libro de Enoch. Así que Megano argumenta de que es plausible esto, que tiene sentido. Así que él se apunta para la teoría de que Satanás es mitad, o que el anticristo es mitad demonio, mitad humano. Vamos a seguir leyéndolos. Eunice, ¿cómo estás? Bendiciones también para ti. Buenas noches. García Nelo dice, sabio y rico es contradictorio. El sabio no necesita de riquezas. No necesariamente es contradictorio, García Nelo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al hombre más sabio de la historia, Salomón, siendo rico. La sabiduría, vamos a explicar qué sabiduría, es una manera eficiente de aplicar el conocimiento. Sabiduría no es igual a conocimiento. Sabiduría es usar el conocimiento que yo tengo de una manera o de la manera más eficiente posible. El ejemplo más claro de sabiduría, hablando solamente hombre, sería Salomón. Y Salomón fue alguien con muchas riquezas. Por lo tanto, no es contradictorio una persona rica y sabia al mismo tiempo. Y también podría decirte que no necesariamente una persona rica, una persona con mucho dinero, está mal tenerlo. O sea, que una persona sabia va a decir, yo no deseo tener dinero o yo no deseo tener riquezas. Porque las riquezas no son malas. Hoy en día se entiende mucho que las riquezas son malas, pero las riquezas no son malas. Si las riquezas fueran malas, Dios nunca hubiera bendecido a Salomón con riquezas. Por lo tanto, no tenemos que tener esa idea. El problema está cuando nosotros hacemos de la riqueza un Dios. Por eso, Pablo va a decirle a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El versículo no dice la raíz de todos los males es el dinero. No, dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, sí es factible que el anticristo sea sabio y sea rico. Megano dice, Dios les bendiga a todos. Gracias a ti, Megano, por tus comentarios. David dice, ¿puede ser que Dios le avise a Satanás, ya es tiempo? Y Eunice dice, yo pienso que es humano y Satanás lo posee. Ok, vamos con la pregunta de Gaby. Gaby dice, ¿puede ser que Dios le avise a Satanás que ya es tiempo? O sea, aquellas personas que objetan, que argumentan en contra, diciendo que Satanás no puede saber el momento exacto donde concebir al anticristo, Gaby dice, pero ¿qué pasa si Dios le avisa a Satanás? Personalmente yo pienso lo mismo que tú, Gaby. Yo pienso que no necesariamente Satanás tiene que saber el momento, sino que Dios le da permiso en ese momento para que él engendre al anticristo.
es una idea factible. ¿Por qué? Porque Satanás para todo le pide permiso a Dios. Satanás no puede hacer algo si Dios no le permite. Eso es algo que nosotros vemos a la luz de la Escritura. Lo vemos en el libro de Job, por ejemplo, y también lo vemos en los evangelios, sobre todo en Lucas, cuando Jesús le dice a Pedro y a los demás, Satanás ha venido a pedirme permiso para zarandearlos, pero yo he orado para que no les falte la fe. Por lo tanto, una de las cosas que tú dices, Gaby, o preguntas, es cierto. Podría ser que Dios le avisa a Satanás y le da permiso para que engendre al anticristo, para que en el tiempo que él desee, el anticristo sea usado para gobernar el mundo. Porque Dios está en control de eso también. Eunice dice, es más, él que será el anticristo ni sabe que él será el anticristo. ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí, Eunice. Que realmente este futuro líder político no sabe el rol que va a tener en el futuro. Va a ser alguien poseído por Satanás. Eunice mantiene esa teoría. Pero no sé, si de los pocos que estamos conectados, ¿alguien más tiene alguna teoría? ¿Se inclina más para uno o para otra? Yo le soy sincero, yo me inclino más a pensar de que el anticristo va a ser un hombre y que va a ser poseído por Satanás. Que no va a ser alguien literalmente demoníaco, ¿no? Sino que va a ser un hombre poseído. Pero hay algunos que dicen que no. Y también podríamos sumar acá, aunque no es una evidencia necesariamente que usan ellos, que nosotros hemos visto algo similar en la historia. Yo personalmente considero que el capítulo 6 de Génesis sí nos habla de la mezcla de seres angelicales con humanas y que producen estos grandes gigantes que se conocen como los Nefilim. Yo considero que el libro de Enoc nos está contando algo histórico. Pero hay gente que no. Por lo tanto, si, como dice Megano, en los días de Noé, o el día del Señor va a ser como en los días de Noé, podría ser que sucede algo así. Pero al final solo estamos suponiendo. Pero quería compartir con ustedes esta postura, para que ustedes la tengan clara y que sepan que hay gente que piensa así, ¿no? Yo no estoy 100% seguro. Yo me inclino un poquito más a la balanza que va a ser solamente un hombre poseído. Pero hay buenas teorías y argumentación. Dice Teniente 77, buenas noches. Bill Gates es el anticristo, es judío y dominó a todos los países para colocar grafeno en las Indias, dice. Dice, el grafeno es de carbono, 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Ok, vamos primero con el primer comentario de Teniente. Teniente 777, no necesariamente voy a contradecir que Bill Gates podría ser el anticristo. Puede ser que no. Realmente no tenemos información al respecto. Es solamente una suposición. Yo creo que si uno lo dice con una seguridad total, yo creo que ahí estamos equivocándonos. Porque cuando tratamos de interpretar algo que aún no ha ocurrido, no podemos hacerlo con esa seguridad. Así que podría ser cualquiera de que tiene un poder global. Ahora, ya cuando te pasas a lo del grafeno, ahí sí entramos en un error, personalmente lo considero así, Teniente, porque una de las cosas que se explica muy bien en el libro de Apocalipsis es que la marca de la bestia va a ser una marca que va a ser usada en la mano derecha o en la frente, y que esta marca, que es en el 666, no va a decir 666, sino que el número 666 es el número que suma el nombre del anticristo. Por lo tanto, no es que va a haber una marca de un número 6 más un número 6 más un número 6. Lo que sucede es que en el mundo antiguo, sobre todo en el griego y en el arameo también, se sumaba los nombres. Los nombres tenían un número, porque cada letra constituía un número. Y al sumar la letra nombre, te daba el resultado de 666, en el caso del anticristo. Por ejemplo, Ireneo de León, Hipólito de Roma, que escriben sobre el anticristo, dicen que un nombre que podría ser factible en su época era Titán, porque Titán en griego sumaba 666. Hay algunas personas que argumentan que el anticristo ya sucedió y que fue el César Nerón. De eso vamos a hablar la semana próxima. Y dicen ellos que si tú en griego juntas César Nerón, suman toda su numerología de esa frase César Nerón 666 exactamente. Y por eso algunos dicen que César Nerón fue el anticristo. Pero realmente ahí están agregando César al nombre Nerón. César no era un nombre. Entonces, la numerología tiene que ver con el nombre. Por lo tanto, la marca de la bestia va a contener el nombre mismo del anticristo. Eso es lo que te podría decir con respecto a la marca de la bestia. Ok. Eunice dice hay varios candidatos, Jared Kushner, Bill Gates y el mismo Trump. ¿Okay?
Elon Musk. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Pero se supone que tiene que estar la alianza de las 10 naciones y eso no está aún, ¿no? Exacto, Gaby. Una de las cosas que nos puede llevar a indicar quién va a ser el anticristo es el liderazgo de una persona que va a surgir de una alianza de 10 naciones. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener bien claro, y creo que lo dije en la clase anterior, es que no podemos saber quién es el anticristo. Cuando nosotros soltamos teorías así, al final, como dije en la clase anterior, estamos perdiendo el tiempo. Porque la única forma de saber quién va a ser el anticristo es si ya está armada la alianza de 10 naciones. Antes no. Porque ni siquiera sabemos si va a ser en esta década o en la próxima que va a aparecer el anticristo. El anticristo podría aparecer de acá a 100 años y Bill Gates ya se va a morir. Por lo tanto, soltar nombres así no tiene sentido. Al final, en cierto sentido, perdemos el tiempo. Primero tiene que armarse la alianza de 10 naciones y también tendríamos que ver que Bill Gates en cierto sentido no tiene un rol de liderazgo político. Tiene un rol de liderazgo por lo bajo, pero al final no podemos decir si él va a ser, ¿no? Sí, Bill Gates, ya entendimos tu punto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos leído hoy, o algo que les haya llamado la atención. Déjenme ver si algo más tenía para decir. Creo que no. Creo que eso ha sido todo. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor háganlo y yo con gusto lo voy a contestar. Si tienen alguna otra teoría o algo así también para leerlos. JCR, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Horacio, hoy ingresé tarde, tu próximo live no pasará. No te preocupes, JCR. Si quieres el PowerPoint, te lo puedo pasar. Me escribes por privado al Instagram o a Facebook y yo con gusto te los paso. Y la clase de hoy va a ser subida recién la próxima semana al canal de YouTube. Hoy día ha sido... hola Yolmer. No sabía que eras tú. ¿Qué tal? Esa imagen no sabía. Yolmer, te lo paso si quieres por PowerPoint. Me escribes por Facebook y te paso el PowerPoint. Y bueno, las clases van a ser subidas a YouTube. Así que si las quieres ver después, las puedes ver ahí. Más bien, saludos. Creo que estás ahorita por Tarapoto. Teniente 77 dice, los que no se dejan aplicar no podrán comprar ni vender. Bill Gates tiene grafeno para vender. Teniente, ya entendimos tu punto. Yo creo que no es saludable afanarse tanto con ese tema. Y es más, yo podría decir que hay muchas personas que no quieren estudiar escatología los últimos tiempos por leer comentarios como los que estás poniendo. ¿Por qué? Ojo, no lo estoy haciendo de mala leche o porque estoy molesto o algo así. Sino porque cuando las personas ven eso, dicen, pero ¿por qué tanto afán si ni siquiera está seguro que eso va a pasar? Y arman teorías, numerología y todo en torno a eso. Y una de las cosas que quiero dejar claro en estas clases es que no podemos irnos a ese extremo. Por eso mucha gente rechaza estudiar escatología, porque se vuelven conspiranoicos en un mal sentido. No está mal ver la señal de los tiempos, pero ya eres a este punto, o sea, prácticamente por lo que leemos, tú ya estás 100% seguro que es Bill Gates. Tú estás 100% seguro que es Bill Gates. Entonces, eso es un error. No puedes estar 100% seguro que él lo sea. Y hay que ser humildes en aceptar eso. No podemos saber quién es el anticristo todavía. Una de las cosas que voy a repetir 80,000 veces es que para saber quién va a ser el anticristo tendríamos que ver primero la alianza de 10 naciones. ¿Está la alianza de 10 naciones? Aún no lo está. Por lo tanto, no podemos concluir o tener una idea de quién va a ser el anticristo. Eunice dice, yo no quiero conocerle al susodicho, y Teniente dice, es para que no se dejen aplicar inyecciones ni grafeno. ¿Ok? Sí, Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Dice, no sé, ya hay un estudio del doctor Pablo Campera, hallaron grafeno en vacunas del COVID. ¿Ok? Bueno, eso es un tema aparte, un tema de salud, que es importante estudiarlo y meditarlo. Pero el tema de hoy ha sido el anticristo. Bueno, vamos a terminar la clase de esta manera. Voy a cerrar la grabación para si ustedes tienen preguntas sueltas de la Biblia, del cristianismo o de Dios, las puedan hacer y conversar un poquito más. La clase no ha sido larga, recién vamos 40 minutos de clase, pero yo creo que el punto se ha entendido y que ustedes pueden llegar a sus conclusiones viendo los argumentos y los contraargumentos. Así que gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.